qué es el sistema inmune, el sistema inmunológico, el sistema inmunitario, y lo sabemos ya sobre todo en estos últimos 4 o 5 años. Durante la pandemia seguramente estamos todos aburridos de escucharlo. Bueno, pues es el conjunto de células, moléculas, órganos y tejidos que nos defienden de lo extraño. Y desde luego entre lo que es extraño son los microorganismos, uno de los elementos primordiales frente a los cuales nos defiende el sistema inmunológico. Dentro de esas células del sistema inmunitario, pues se encuentran un montón de ellas que se engloban dentro de lo que llamamos leucocitos, que seguramente también han oído hablar de ello como consecuencia de la pandemia. Y dentro de esos linfocitos tenemos ahí abajo a la izquierda, rodeado de un marco de color azul, el linfocito B. Si me pasan, por favor, la diapositiva. Bueno, pues ¿qué es el cáncer inmunológico? El cáncer inmunológico siguiente es el cáncer derivado de células del sistema inmune. Y el cáncer derivado de células del sistema inmune, dado que el sistema inmune, las células, están circulando por la sangre, entenderán que es relativamente sencillo detectarlo a partir de un simple análisis de sangre. Y de hecho, la sangre es el tejido de fácil recolección, donde vemos si hay o no diferencias cuando nos encontramos con un proceso oncológico, con un tumor de la sangre, como puede ser esta imagen, como puede ser esta otra, que al menos nos damos cuenta de que hay muchas células y de un color todas ellas como muy homogéneo respecto a la imagen normal de la sangre que vemos aquí. Seguramente si lo decimos de otra manera también sabrán a qué me refiero cuando hablo de cáncer derivado de células del sistema inmune. Son las leucemias y los linfomas, que seguramente pues, mucha gente los conoce más, con el término de leucemias y linfomas. La leucemia más frecuente en nuestro medio es la leucemia derivada de esos linfocitos de color azul, linfocitos B maduros, que llamamos leucemia linfática crónica. ¿Me pasa la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, pues hoy sabemos que la leucemia linfática crónica, que ocurre al final de un proceso en el que, obviamente, la célula de la que procede, que es un linfocito B normal, sufre una serie de alteraciones que todavía no conocemos, muy probablemente como resultado de su función normal de respuesta frente a los elementos extraños, pues por motivos que no conocemos se producen alteraciones que hacen que esa célula que responde frente a un antígeno que debería ser normal, un antígeno es algo extraño, un microorganismo, una bacteria, etcétera, pues se va produciendo una serie de cambios que finalmente van a dar lugar a la leucemia linfática crónica. Bueno, pues hoy sabemos, decía, que la leucemia linfática crónica, no tengo puntero ni me llega la mano hasta arriba del todo, pero vemos ahí que desde esas células B normales, esta es una de las pocas diapositivas que no tengo traducido al español, pero vamos, yo creo que se entienden bien, desde las células o linfocitos B normales hasta la leucemia agresiva, que se entiende bien el término en inglés al final, pues hay unas fases en las cuales los sujetos están totalmente sin síntomas, ni siquiera hay ninguna manifestación, ni ellos se dan cuenta, ni en un simple análisis de sangre podríamos detectar, si es un análisis normal, vamos a llamarlo así, la presencia de esas células. Pero hoy sabemos que prácticamente todas las leucemias linfáticas crónicas tienen previamente una fase en la cual somos capaces de identificar con técnicas sensibles de citometría de flujo, ese término tan raro al que ha hecho referencia Javier, células que son indistinguibles de la leucemia linfática crónica, ¿sí? A esa situación la denominamos linfocitosis B monoclonal. ¿Me pasa la siguiente diapositiva, por favor? Vale, pues, por tanto, ¿cómo definimos la linfocitosis? Y el puntero no, ¿no? Vale. No.
¿Cómo definimos la linfocitosis B monoclonal? Ahí arriba tenemos. Pues la definimos como la presencia en la sangre de células linfocitos B que son indistinguibles de las células de la leucemia linfática crónica en sujetos que no tienen la leucemia. Como digo, esa situación la llamamos linfocitosis B monoclonal, la mayor parte de las cuales, como vemos aquí, eso es lo que quiere decir, son células que tienen características similares a las de la leucemia linfática crónica. Bueno, pues sabemos también que esta situación, linfocitosis B monoclonal, es extraordinariamente prevalente en la población general. No estoy hablando siquiera de los pacientes que van al hospital por otra causa, no. Estoy hablando de población general, población que o bien va a donar sangre a un banco de sangre, o bien se hace pues, un rastreo de poblaciones a partir de gente de los centros de salud que ni siquiera está enferma. En esas condiciones, dependiendo de la sensibilidad de la técnica que empleemos para identificar esas células, vemos ahí que en Europa, Estados Unidos, la prevalencia alcanza hasta el 16% de la población general, la inmensa mayoría de las cuales, es lo que quiere decir el 85%, tienen características indistinguibles de las células de la leucemia linfática crónica, pero no es una leucemia linfática crónica. Nuestro laboratorio ya puso de manifiesto hace ya pues casi 15 años, en 2009 es esta publicación, que un porcentaje tan elevado como el 15% de la población general de Salamanca de más de 40 años tiene en la sangre estas células que se parecen a las de la leucemia linfática crónica. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que vemos aquí es que desde los 40 hasta los 95 años, que reclutamos a algún sujeto a partir de la población general en colaboración con los centros de salud, vemos que la prevalencia, la frecuencia a la cual identificamos esas células en la sangre mediante técnicas especiales de alta sensibilidad va aumentando. De forma que desde un 6% en la década de los 40 a los 50 años, hasta que sobre todo a partir de los 60 años, un 20% y a partir de los 80 años un 70% de la población tiene células de ese tipo en su sangre. Hay que tener en cuenta que la prevalencia o la incidencia de la leucemia linfática crónica es muchísimo, muchísimo, muchísimo menor, ¿sí? Lo que quiere decir que no todos los sujetos que tienen la linfocitosis B monoclonal van a acabar desarrollando la leucemia, sino solamente una minoría de esos sujetos. Lo que constituye una de las partes fundamentales de nuestro estudio de colaboración de investigación en el momento actual es identificar cuáles son los factores de riesgo de los sujetos que tienen los linfocitos anormales, que prácticamente a partir de cierta edad vamos a decir que es casi normal, hacia la leucemia linfática crónica. Bueno, estos resultados, que fueron originalmente de nuestro grupo con esta prevalencia tan elevada, pues se han confirmado también más frecuentemente por otros grupos americanos. Por tanto, lo que tenemos que tener claro es que la leucemia linfática crónica siempre viene de una situación previa de linfocitosis B monoclonal, pero al revés no ocurre. En realidad existen lo que podríamos llamar dos tipos de linfocitosis B monoclonal. Una de ellas, una de ellas es esta de aquí, que es una linfocitosis B monoclonal de bajo recuento, es decir, que tiene muy poquitas células en la sangre, solo lo vamos a detectar mediante técnicas especiales de alta sensibilidad a las que estoy haciendo referencia. Hay otra, que es la que está en el medio, que llamamos linfocitosis B monoclonal de elevado recuento, que esa ya sí que sabemos más de ella, que aproximadamente un 1%
de los sujetos que tienen esa linfocitosis de elevado recuento van a acabar desarrollando una leucemia linfática crónica con necesidad de tratamiento. Pero no conocemos bien cuál es la evolución de los sujetos de la población general que tienen esos linfocitos que se parecen a la leucemia linfática crónica, pero que están presentes en muy bajo recuento en su sangre y que ni siquiera se pone de manifiesto con un análisis de sangre que por definición tiene que ser normal. Me refiero al análisis que nos hacen a todos en un laboratorio o en una revisión de trabajo o lo que sea. La cuestión, por tanto, que tenemos que dilucidar ¿es esta linfocitosis B monoclonal de bajo recuento, cuando la encontramos en los sujetos de la población general sin ningún cambio en un análisis general, la fase más temprana de la leucemia linfática crónica? Es decir, ¿sería una condición preleucémica? Esta, desde luego, es la primera pregunta que nos hicimos hace años en cuanto detectamos esa prevalencia tan elevada de la linfocitosis B monoclonal de bajo recuento en la población general de Salamanca de más de 40 años, y lo que hicimos fue, desde ese año 2007-2008, que empezamos a reclutar a los sujetos, la publicación es de 2009, hasta 7 años después, ver qué pasaba con esos sujetos. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta, que es importante, es que de los 74 en los cuales pudimos hacer esa evolución a los 7 años, en todos ellos seguíamos demostrando la presencia de esas células en la sangre. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues eso quiere decir que esta condición es una condición estable, es decir, no es una condición que está favorecida o influenciada o condicionada por infecciones recientes que hayan tenido esos sujetos, etcétera. Es decir, es una condición estable. El que lo tiene lo va a tener después de 7 años al menos. Y que es verdad que, bueno, pues aumentan un poco las células, aumentan un poco, si contamos esas células en la sangre, en 2/3 partes de los sujetos. Pero en realidad tenemos que tener en cuenta pues que el incremento, aunque ponemos ahí que el incremento desde el primer estudio hasta el estudio de seguimiento a los 7 años aumenta al doble, en realidad en números absolutos es insignificante ese aumento, porque estamos hablando de que tienen una célula por unidad de volumen, que es lo que suelen tener estas linfocitosis, y el doble de una célula por unidad de volumen por microlitro es 2, es decir, sigue siendo insignificante. Desde el punto de vista clínico, por tanto, aunque en 2/3 partes de los casos aumenten las células, no es relevante. Y en este año hemos visto, en este primer seguimiento de 7 años, hemos visto que hay alguna evolución a la leucemia. Bueno, pues en este estudio que está publicado en el año 2018, que también es de nuestro grupo de investigación, vemos que ahí hay un caso arriba del todo que está pintado con ese circulito de color rojo que sí ha evolucionado, pero no ha evolucionado a la leucemia, ha evolucionado a la linfocitosis de elevado recuento. Hasta el momento no hay ningún caso publicado en la literatura que se haya visto que haya evolucionado hacia un cáncer, hacia una leucemia linfática crónica. Pero nosotros ya tenemos el primer sujeto que en el año 2007, como vimos ahí, con 68 años, detectamos que tenía en su sangre linfocitos similares a la leucemia linfática crónica, sin ninguna manifestación clínica de nada. Le fuimos haciendo un seguimiento a lo largo de todos esos años, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 y en 2020. Ahí se nos metió un poco una época en la que lo perdimos, condicionado un poco también por la pandemia. Y ahí en 2020 ya empezamos a ver, aquí están aumentando las células. Vamos a ver en la siguiente evaluación qué pasa. En 2023, ya con 84 años, el sujeto ya es un paciente con una leucemia linfática crónica en la que vemos que si aquí tenía
Lo digo porque es simplemente que se ve claramente. 2,8 células por microlitro, ven que en toda la evolución tiene alrededor de 1, entre 1 y 2. Ya en 2016 se ve que hay casi 100, que hay más de 100, pero bueno, todavía está por debajo de los criterios. Y luego ya son 3.000 y pico, y en 2023 pues ya tiene 20.000, es decir, eso ya sí que cumple criterios de leucemia. Pero esto es un caso excepcional, es decir, lo más frecuente es que a una evolución a un tiempo medio prácticamente ninguno de los sujetos vaya a progresar a la leucemia. No obstante, es importante tener en cuenta que este es un muy buen modelo porque realmente también ahí están los sujetos o los pacientes en los que podemos hacer diagnóstico precoz de la leucemia si hacemos un seguimiento adecuado como vimos aquí. Pero el problema fundamental realmente, como digo, no es que vayan a progresar a la leucemia. La tasa de progresión a la leucemia es un 0,2% anual hasta ahora. Hasta ahora con un tiempo de seguimiento de 7 años, que es lo que está publicado. Ahora hemos empezado a hacer el seguimiento a los 15 años. Y ese seguimiento a los 15 años es el que nos ha permitido ver que en uno de los sujetos sí ha evolucionado a la leucemia, pero en uno de muchísimos de ellos. Independientemente de esa tasa de progresión a la leucemia muy baja, sí que es verdad que estos sujetos con los que tienen linfocitos B clonales, que tienen estos linfocitos que se parecen a la leucemia, pues tienen un comportamiento clínico de peor, vamos a llamarlo así, que aquellos sujetos de la misma edad que no tienen la linfocitosis. Y esto lo vemos con estas curvas de supervivencia, que como es difícil interpretarlos, pues lo ponemos de esta manera que es mucho más fácil. Aquí lo que vemos es que sobre todo las mujeres, a partir de cierta edad, porque esto está ajustado por edad, se mueren más las que tienen linfocitosis B monoclonal respecto de las que no tienen la linfocitosis B monoclonal. Y además otra cosa que llama mucho la atención es que la causa por la cual se mueren más sujetos dentro del grupo de los que tienen la linfocitosis B monoclonal es por infecciones, y esa es una diferencia fundamental respecto a los que no tienen la linfocitosis B monoclonal. Esto pues ya es algo que nos dio que pensar acerca del posible impacto clínico simplemente por el hecho de tener una linfocitosis B monoclonal, independientemente de que tenga una baja tasa de progresión a la leucemia. Estos y otros resultados de otros grupos pues también han puesto de manifiesto, como vemos ahí, que se asocia con un riesgo más elevado de padecer infecciones graves y de desarrollar tumores hematológicos. Hay que tener en cuenta que los sujetos que tienen un sistema inmunitario que funciona de forma deficitaria tienen, lógicamente, considerando cuál es la función del sistema inmunológico, que es defendernos de lo extraño, tienen más infecciones y además tienen más frecuencia de tumores, porque al fin y al cabo el sistema inmunológico, ya lo sabemos, ya lo saben, también nos defiende frente a los tumores. Así que los que tienen un sistema inmunitario defectuoso tienen más infecciones y tienen más tumores. Lo que estamos viendo es que resultados de nuestro grupo y también refrendados por otros trabajos de otros grupos, como vemos ahí, pues ponen de manifiesto que la situación o la condición de linfocitosis B monoclonal se asocia con un riesgo más elevado de tener infecciones graves y de desarrollar tumores, de momento tumores hematológicos. Hace muy poco tiempo ha salido también una publicación del grupo de la Clínica Mayo en Estados Unidos, que también es uno de los grupos pioneros mundiales en este campo de estudio, que dice que también tienen mayor frecuencia de presentación de otros tumores cutáneos y otros tumores sólidos respecto de los sujetos de la misma edad que no tienen la linfocitosis B monoclonal. Por tanto,
Teniendo en cuenta que esto afecta realmente a una gran cantidad de sujetos, realmente puede ser un problema de salud pública incluso, ¿no? Y que es posible que sea esta la condición que explique, al menos en parte, lo que llamamos inmunosenescencia, senescencia del sistema inmunológico, es decir, que el sistema inmunológico está envejeciendo, vamos a llamarlo así, pero ese envejecimiento del sistema inmunológico no es igual en toda la gente. Sería mucho más acusado en los sujetos que tienen linfocitosis B monoclonal respecto de los que no lo tienen. Estos son otros estudios de nuestro grupo que también confirman, a través de estudios epidemiológicos que ya tienen pues, más de 10 años estas publicaciones, pues una serie de factores que también ponen de manifiesto la asociación entre la presencia de estas células linfoides en la sangre y variables epidemiológicas relacionadas con exposición a agentes infecciosos, que es lo que quiere decir esto. Hay otras evidencias que sugieren realmente que este impacto clínico de la presencia de linfocitos B monoclonales en la sangre tiene obviamente una base biológica. Y esa base biológica es que el sistema inmune, como hemos dicho, funciona de manera alterada, de manera defectuosa. Y ahora nosotros y otros grupos estamos intentando determinar cuáles son esos factores inmunológicos defectuosos en los sujetos con linfocitosis B monoclonal. Por ejemplo, bueno, pues tienen una reducción significativa de las células normales de la defensa en sangre. Y además, esas células son menos y funcionan de manera inadecuada. Aunque estos estudios pues, tienen que completarse porque aún son preliminares, los datos apuntan a que realmente hay una base biológica, una base fundamental, que es la que explicaría el comportamiento clínico diferente de los sujetos que tienen la linfocitosis respecto de los que no lo tienen. Incluso también, pues, durante la pandemia de COVID, no estuvimos, desde luego, nosotros y otros muchos, sobre todo los que nos dedicamos a la inmunología, con los brazos cruzados, sino que estuvimos trabajando muchísimo porque fue una oportunidad para, por decirlo de alguna manera, confirmar nuestra hipótesis de que estos sujetos que tienen linfocitos en sangre similares a la leucemia linfática crónica se asocian con manifestaciones clínicas de un peor funcionamiento del sistema inmunológico. Y durante el COVID, pues lo que vimos es que aquellos sujetos con COVID, pacientes con COVID, que reclutamos durante la pandemia, aquí no lo vemos, tienen una frecuencia de linfocitosis B monoclonal que es el doble de la que habíamos visto en nuestros estudios previos en gente sana en los centros de salud. ¿Eso qué quiere decir? Que al seleccionar los pacientes que tienen una infección, en realidad hay un enriquecimiento o hay una mayor prevalencia, lo que quiere decir, pues obviamente que de alguna forma está condicionando el que sean los que desarrollen infecciones, y esa otra parte derecha de la diapositiva lo que quiere decir es que ahí la prevalencia sube hasta el 40% de frecuencia de linfocitosis B monoclonal en los pacientes COVID que desarrollaron una infección más grave. Es decir, realmente confirmamos que hay una asociación entre tener una linfocitosis B monoclonal y desarrollar infecciones más graves, que después se han confirmado también por otros grupos. Bueno, esto simplemente quiere decir que la presencia de linfocitos B monoclonales en la sangre podemos considerarla como un factor de riesgo, como otros muchos que salieron independientes a otras variables que están ahí, en el riesgo de que ese paciente vaya a desarrollar una enfermedad más grave, que es lo que quiere decir, y que necesite hospitalización, que necesite incluso apoyo de UBI, que necesite respiración, etcétera. Bueno, esto es de nuevo lo que hemos dicho, es decir,
o lo que hemos visto al principio, es decir, todas las leucemias vienen de una situación previa de linfocitosis B monoclonal, al revés no ocurre, pero hay que tener en cuenta, como decimos, que tiene impacto clínico en el sentido de que se asocia con situaciones asociadas a un funcionamiento defectuoso del sistema inmunitario. Eso quiere decir que el conocimiento en profundidad, que es en lo que estamos estudiando, involucrados en este proyecto, de los mecanismos involucrados en esa expansión de linfocitos parecidos a la leucemia linfática crónica en una etapa tan temprana, pues es básico, desde luego, para comprender qué mecanismos son los que van a llevar a la leucemia y qué mecanismos son también los que explican el que el hecho de tener simplemente esos linfocitos también tengan una inmunodeficiencia asociada, es decir, un funcionamiento defectuoso del sistema inmunológico. Y como muy probablemente nuestra hipótesis es que los sujetos que se vayan a beneficiar de un diagnóstico precoz son aquellos muy jóvenes, porque una leucemia linfática crónica desde una linfocitosis B monoclonal tarda entre 15 o 20 años, pues por eso planteamos ahora un proyecto en colaboración también con el Centro de Hemodonación de Castilla y León. Ahora mi compañera va a comentar algunos aspectos, reclutando sujetos del centro de hemodonación, donantes de sangre. Todos estos son donantes de sangre, salvo aquellos que están por encima de los 65 años, que no se dona sangre en España, obviamente, por encima de esa edad, pero a través de ellos también pues, estamos o hemos hecho el reclutamiento de algunos sujetos sanos para evaluar la presencia de linfocitos anormales en su sangre. Bueno, hasta ahora tenemos, estos datos son creo que actualizados, pero de finales del mes pasado, unos 1.400 donantes, de los cuales la mayoría son varones, que es la distribución normal de los sujetos que donan sangre, son mucho más frecuentes varones, como bien saben. Y entonces ahora lo que hemos visto con esta serie y además aumentando la sensibilidad de nuestra técnica, aplicando nuevas estrategias de citometría de flujo, es que ya no en un 15%, como veíamos antes, sino en un 26%, esta es la distribución entre varones y mujeres, que no varía hasta las etapas finales, en un 26%, pues nos encontramos con que tienen linfocitos similares a la leucemia linfática crónica en su sangre, pero son sujetos sanos, son donantes de sangre. Vemos aquí que de los 18 a los 30 años, pues prácticamente son muy pocos, solamente un total de 3 sujetos, como vemos aquí. Hasta los 40 años, que era lo que habíamos visto en el estudio anterior, o sea, lo que no habíamos visto, pues en realidad la frecuencia es muy baja. Y aquí, como ven, confirmamos que es a partir de los 50 años y sobre todo a partir de los 70 años cuando tienen clones pues, prácticamente de manera sistemática. Tenemos además maneras en el momento actual de por citometría identificar otros tipos de linfocitos, no solo los linfocitos de tipo B, sino otros linfocitos, los linfocitos T, y también vemos que hay pues células que tienen unas características similares a otro tipo de leucemia, que no es la leucemia linfática crónica, sino que es una leucemia mucho más rara en nuestro medio, pero que por el momento sí que no tenemos ni idea de cuál será su significación. Para resumir y concluir lo que acabo de contar, y antes de darle la palabra a mi compañera, la doctora Martín, pues ¿cuáles son estos puntos clave? Primero, eso supone que hay en sangre, en sujetos, por lo demás, sanos, pequeñas poblaciones de linfocitos B con características similares a la leucemia linfática crónica, que esta es una condición, vamos al punto 3,
que se considera la antesala de la leucemia linfática crónica. Es decir, repito, todas las leucemias linfáticas crónicas asientan sobre una fase previa de linfocitosis B monoclonal. Pero lo que no sabemos es cuántas van a evolucionar, en cuánto tiempo, en principio van a ser muy pocas. Y sobre todo no sabemos cuáles son los factores de riesgo que hace que unos, muy pocos, vayan a ir a la leucemia. Pero desde luego si los identificamos, entiendan que es una herramienta, digamos, fundamental para hacer el diagnóstico precoz. Bueno, eso es lo que quiere decir que no se conoce la relación directa ni qué factores influyen en esta evolución potencial. Lo que sí sabemos es que, independientemente de esa evolución potencial, que a lo mejor es posible que se produzca en algún caso más de lo que hemos visto, pero después de un seguimiento de 15 o 20 años, a mí tampoco me queda mucho más tiempo para dedicarme a esto que hacer un seguimiento de 20 años, pero de 20 o 25 años sí que me va a dar tiempo. Pero que, como digo, independientemente de eso, hay otras evidencias que ponen de manifiesto que estos sujetos tienen un sistema inmunológico deficiente y que eso le condiciona manifestaciones clínicas asociadas a esa situación. Evidentemente, un conocimiento en profundidad de los mecanismos que son los que hacen que emerjan esas células, que no sabemos cuáles son esos mecanismos, y que se mantengan en el tiempo y que luego en una minoría de ellos vayan a evolucionar a la leucemia, pues como digo, no los conocemos, pero en ello estamos. Y muchísimas gracias. Esto es simplemente para agradecer y para que tengamos en cuenta todos los que hemos participado en el estudio, digamos, hasta ahora, no en el que estamos ahora involucrados con el Centro de Hemodonación, porque llevamos ya 15 años de trabajo en esta línea de investigación y vemos que la investigación pues, tiene que ser colaboración no solamente nacional, como vemos aquí, pues nuestro grupo del Hospital Universitario de Salamanca, otra gente del Centro del Cáncer, todos los médicos involucrados en la primera etapa en el reclutamiento a partir de los centros de salud de toda la provincia de Salamanca, el Instituto Catalán de Oncología, con los que colaboramos desde hace tiempo también para todos los estudios epidemiológicos y más recientemente pues, con grupos ingleses y con grupos italianos y entre todos intentamos pues, descifrar este tipo de cáncer inmunológico. Y ya sí que muchas gracias por su atención. El motivo, o uno de los motivos, por los que solicitamos a la Universidad de la Experiencia venir a contar nuestro proyecto, pues evidentemente es, bueno, por un lado, dar a conocer este proyecto, pero yo pienso que sí que se le ha dado, sobre todo al principio, hace tiempo, una difusión más o menos a través de la radio, de entrevistas que nos han concedido, etcétera. Pero sobre todo también, por si alguno de ustedes quiere participar en el estudio, donando sangre. Y eso es en realidad lo que también ahora les viene a contar mi compañera, que sería haciendo o utilizando la misma infraestructura que es la que va a contar, es decir, a través del centro de hemodonación, que no hay que trasladarse a ningún sitio, sino al punto de donación o de extracción, lo llamáis, de aquí de Salamanca. Les dejo con Carmen, luego ya pues podemos discutir, podemos hablar o podemos comentar todas las dudas que tengan. No te preocupes, si yo lo que iba a contar es muy rápido y si no ponemos las diapositivas tampoco pasa nada. Bueno, yo vengo porque colaboramos con Julia en este estudio. Yo soy inmunóloga de formación y soy la directora científica del Biobanco de Castilla y León. ¿Y qué es un biobanco? Pues esto es algo parecido
¿Tengo el pasador? Sí. Un biobanco va a ser algo parecido a un banco de verdad, ¿no? Si yo quiero un poco de dinero, puedo trabajar, puedo hacer unos trabajillos o puedo conseguir mi nómina, pero si yo quiero grandes cantidades de dinero, me voy a un banco, ¿no? Pues cuando uno se dedica a investigar, uno de los principales padecimientos que tiene es conseguir muestras y conseguir pacientes, y no solo pacientes, también lo que llamamos controles sanos, porque para que una investigación sea buena hay que comparar a los que pensamos que están sanos con los que pensamos que están enfermos. Ya nos ha contado Julia que la línea a veces es demasiado delgada. De hecho, en este siglo todos tenemos claro que uno no está completamente sano ni completamente enfermo. Hay una pequeña evolución y en algún momento se cruza la línea en que la gente empieza a tener problemas y ahí los llamamos enfermos. Pero el paso de una cosa a la otra, como nos ha contado Julia, pues puede ir en unas pocas células. Entonces, todo este tema de los biobancos surge por este Real Decreto de 2011, que es cuando se empezaron a organizar estas cosas en España. Nosotros en el Centro de Hemodonación, bueno, debo decir nosotras, porque somos prácticamente todo mujeres, hacemos muchas cosas, aparte de recoger sangre y mandarla a los hospitales para todas las transfusiones que hacen falta y para todas las intervenciones, hacemos más cosas. Llevamos, por ejemplo, el programa de cribado neonatal, todo lo de la prueba del talón de los recién nacidos se lleva allí. Tenemos también un departamento que se ocupa de la donación de tejidos. No solo hay donaciones de órganos, de corazón, riñón y cosas grandes, sino que se pueden donar tejido ocular o otras cosas que van por esa vía. Tenemos también un programa de garantía de calidad para inmunología, para toda la historia de los trasplantes, de las leucemias también, de la alergia y de muchas más cosas, que lo llevo yo también, porque como soy la inmunóloga que está allí, pues es mi trabajo. Hacemos muchas cosas y una de las cosas que hacemos es dar apoyo a la ciencia. Y la ciencia, yo siempre digo que no se hace sola, hacen falta varias cosas. Dinero, sí, dinero, pero sobre todo hacen falta personas que investiguen y hacen falta personas, cuando hablamos de investigación en salud, que colaboren, que nos permitan acceder a sus muestras, que nos permitan acceder a su información para poder analizarla toda en conjunto y llegar a conclusiones pues, tan interesantísimas como las que nos está contando Julia, ¿no? Si queréis saber más cosas de cómo funcionamos o de los consentimientos, tenemos una página web, que tenemos aquí un pequeño pantallazo. Hay un montón de definiciones oficiales y muy rimbombantes sobre esto. No sé si luego os dan las presentaciones, pero no pensaba leerla. Y bueno, aquí está un poco el esquema de cómo funcionamos. Nosotros tratamos de ser la garantía, como hace un banco con el dinero, somos la garantía para los investigadores de que sus muestras se han obtenido como se tienen que obtener, que si les decimos que va a haber mitad y mitad de mujeres, que si les decimos que va a haber cierto rango de edad o que vamos a seleccionar a gente que no tome antihipertensivos, que van a tener esa población que ellos están buscando. Hacemos de garantes en ese sentido, pero también hacemos de garantes hacia los donantes. Es decir, yo me comprometo a que la muestra que dona cada una de las personas que va al centro y ofrece voluntariamente y altruistamente para la investigación, se utilice solo para proyectos de investigación que son adecuados, que son beneficiosos, que están reconocidos. No se las vamos a dar a un curandero para que estudie si las plumas de gallina con alquitrán funcionan. A esto me refiero. Y además nos aseguramos de que su información está bien custodiada. Es decir, si yo pasamos a los donantes del proyecto de Julia un cuestionario y les preguntamos, pues no sé, si les gusta el brócoli. Nadie va a saber si a usted le gusta el brócoli. Estamos custodiando celosamente esa información o cualquier otra información sensible para que vaya solo a donde tiene que ir y para que se utilice solo para lo que se tiene que utilizar. Entonces, como biobanco somos garantes para todo el mundo, por así decirlo. Y bueno, pues nuestro objetivo es facilitar la vida de todos, facilitar la vida de
la población, que al final es la que se beneficia de los resultados, facilitar la vida de los investigadores, que son la pieza fundamental en todo esto, y ese es nuestro objetivo, intentar hacer la vida de los demás fáciles. A veces lo conseguimos con más éxito y a veces con menos. Y trabajamos con las muestras biológicas, que pueden ser cualquier cosa, como os decía, cualquier porción, aunque nos parezca absurda. Hemos trabajado con donaciones de saliva, por ejemplo, en la pandemia, para desarrollar pruebas del COVID. Bueno, y como os decía, se utilizan para la investigación biomédica. Investigación biomédica en realidad es cualquier cosa que no es darle un resultado al paciente, ¿vale? Hay muchas cosas que no estamos acostumbrados a pensar que son investigación, pero que son investigación y son igual de importantes. Por ejemplo, Julia está poniendo, en realidad a punto, un método que en algún momento podría ser un método de diagnóstico. Pues el poner a punto métodos para diagnóstico y validar pruebas de diagnóstico y validar reactivos y validar analizadores también es investigación. Y para todo esto necesitamos muestras, tanto de enfermos como de sanos, y necesitamos información. Y necesitamos, en realidad, que es para lo que veníamos hoy, entre otras cosas, vuestra colaboración. Y, bueno, como os decía, para hacer todo eso os vamos a pedir siempre permiso, es decir, no solo porque alguien venga a donar sangre vamos a coger sin preguntar sus muestras o su sangre, siempre os vamos a pedir permiso y vamos a estar seguros de que nos autorizáis a utilizar vuestras muestras y vuestra información. Y además, a la vez que nos decís y nos deis ese permiso, os vamos a decir, y si cambias de idea, aquí tienes cómo cambiar de idea. Dínoslo, borramos tu información, eliminamos tus muestras y seguimos adelante, porque todo el mundo tiene que ser soberano tanto sobre su información como sobre sus muestras, ¿vale? Y los datos personales en general no se dan a los investigadores. En el caso particular, por ejemplo, del proyecto en el que trabajamos con Julia, sí que hay que darle los datos personales porque luego se hacen más preguntas, hay que autorizar a que sigan haciendo ese seguimiento durante un tiempo. Y entonces ahí sí pedimos autorización para comunicarle a Julia pues, los datos personales de todos los voluntarios del proyecto. Y siempre y en cualquier momento están en su pleno derecho de decir, ya está, no me preguntéis más, dejadme en paz, ya no quiero seguir con esto, ¿vale? Todo el mundo puede estar muy tranquilo, esto no es como la venta telefónica de los del recibo de la luz y esas cosas. Y bueno, os había dicho que se hacía un uso responsable y nosotros lo garantizábamos, damos otros servicios a los investigadores, a veces hay que, bueno, pues en este caso hacer cuestionarios personalizados, custodiar las muestras, hacer pruebas específicas y bueno, he ido deprisa porque es que vamos un poco tarde. Cualquier cosa que queráis me lo podéis preguntar. Si os ocurre algo que preguntarme dentro de un tiempo, pues yo estoy en el centro de transfusiones, en el centro de hemoterapia y hemodonación de Valladolid. Y un poco por terminar en la línea de Julia, pues lo que necesitamos es completar este estudio, necesitamos voluntarios que acudan a donarnos, no a hacer una donación de sangre. Si alguien está todavía en buenas condiciones y quiere donar sangre, bienvenido, que necesitamos 450 donaciones al día en la comunidad y será bienvenido. No pasa nada si en vez de 65 años tiene 67 o 68. Si está en buenas condiciones de salud y no toma ningún fármaco que nos estropee la sangre, puede colaborar y es fantástico. Pero en general lo que os vamos a pedir para este proyecto es que os dejéis sacar 3 tubos de sangre, que rellenéis un cuestionario y que nos autoricéis a utilizar esa sangre y ese cuestionario para este proyecto. En este caso, las extracciones se harían en lo que llamamos el punto fijo, que está en el ambulatorio de toda la vida, en el Virgen de la Vega, y bueno, el personal que está allí os atenderá de mil amores, cualquiera que haya estado puede saberlo, son absolutamente encantadoras, y si solo queréis información y os lo pensáis tranquilamente, estoy segura de que también os van a dar toda la información y van a responder a todas las dudas que tengáis de mil amores. Y yo creo que esto es lo que quería contaros, así que
A ver, primera pregunta. Me dicen que se han recortado el horario de donación. No, no se ha recortado el horario de donación. Se ha cambiado. Porque debido a las demandas de los donantes que había, durante un tiempo solamente se abría por la mañana, de 8 a 3, y había gente que nos decía, es que yo trabajo por la mañana. Entonces, se abre una semana de mañana y la siguiente semana de tarde, en el punto fijo. Y además de eso hay colectas, ponen muchas unidades móviles en diferentes sitios. En la página web del Centro de Hemoterapia tenéis las localizaciones de dónde está cada semana el autobús que tenemos para recoger donaciones. No, para donar no se van a ayudas, no. A ver, que no os hayáis comido una pata de cordero entera, ¿vale? Que no sea muy lipémico el asunto. Pero, hombre, desayunar bien o comer bien sin ningún problema. Esto no es la analítica del médico de familia. ¿Y cada cuánto tiempo sería? Pues como...